Bueno, como siempre me da mucho gusto platicar y saludar a la maestra Esther Shabot Askenazi. Ella es especialista en temas de Medio Oriente. Doña Esther, muchas gracias y buen día. Buen día, Oscar Mario, ¿qué tal? Bueno, iba a decir lo último, pues ojalá fuera lo último, ¿no? Lo más Sí, reciente entre el conflicto Israel con Hamas, un acuerdo para un alto el fuego a cambio de la liberación de 50 rehenes sí, entre mujeres y niños, principalmente, ¿no? O mujeres y niños, de los o entre los 240 secuestrados por el grupo terrorista en el ataque del pasado 7 de octubre. Doña Esther, bueno, esta liberación que seguirá siendo a cuentagotas, pero lamentablemente le pregunto a usted como experta, ¿cuál es el objetivo claro y efectivo en el corto plazo? bueno, mira, Oscar Mario, el tema de los secuestrados, de los rehenes, es un tema muy sensible, obviamente, para toda la sociedad israelí, para los familiares que han estado sumidos en una pesadilla durante todos estos más de 6 semanas. Y bueno, la presión que había para intentar realizar algo para liberarlos localmente en Israel era muy fuerte. Las familias insistieron en que tendría que haber algún tipo de negociación por medio de Estados Unidos y de Qatar, han estado trabajando para conseguir este acuerdo. Se consiguió, y por supuesto que esto no es solamente una entrega de rehenes por parte del Hamas de 50, que serían mujeres y niños básicamente, sino también a cambio de esta tregua de aproximadamente 4 días en las hostilidades y la entrega por parte de Israel de cerca de 200 prisioneros palestinos que se tienen en Israel, que son también básicamente mujeres y muchachos que probablemente están en el límite de ser menores de edad. Entonces sería un intercambio de prisioneros por rehenes, más aparte esta tregua de aproximadamente 4 días de cese de las hostilidades. Y bueno, fue un cálculo que finalmente fue aceptado por parte de las autoridades israelíes, porque el tema de los rehenes se convirtió a nivel local en un tema tremendamente álgido. El fin de semana pasado hubo una marcha desde Tel Aviv hasta Jerusalén de 30,000 personas solidarias con las familias de los rehenes, que llegaron frente al Parlamento israelí a exigir que hubiera algún tipo de negociación para liberarlos, ya que hasta el momento pues únicamente habían sido dejados en libertad 4 rehenes, bueno, una más que fue liberada por el ejército israelí, y también se habían encontrado dentro del marco de las hostilidades 2 cadáveres de mujeres israelíes dentro del hospital Shifa, cuando ya fue ocupado por Israel en buena parte. Sí, bueno, supuestamente dicen las autoridades israelíes que el cese temporal de las hostilidades comenzará, que es mañana jueves, para dar Ajá. 24 horas para la presentación de eventuales apelaciones a la decisión gubernamental ante la Corte Suprema, y como usted bien dice, llevará los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos de unos 10. Desde ahí serán trasladados a Israel y por su parte, como bien mencionaba, Israel deberá excarcelar, pues dice usted, quizá hasta 800 prisioneros No, palestinos. no, ¿No? ¿Cuántos son? no, no, Decían sí, no, hasta no, 300, ¿no? sí, hasta 300, sí, Hasta hasta 3. 300. No Ah, está clara la cifra, ayer se manejaban 150. sí. Lo que veo hoy por la mañana aquí es que se está hablando de que se está haciendo una selección entre 300, pero no se dice exactamente cuál Ah, es el sí. número final que será liberado. Perdón, entonces la entendí mal. Pensé que había dicho 800. No, entre 150 y 300 prisioneros Sí, palestinos, también en su mayoría mujeres mujeres y menores y que no jóvenes. estén, Sí. exacto, sí, que no estén condenados por delitos de sangre, como dicen allá. Bueno, pero Ajá. con su vastísima experiencia y conocimiento, le pregunto, doña Esther, ¿hacia dónde va el conflicto?
porque por la complejidad del mismo, pues básicamente desde la fundación del Estado de Israel, esta vez podrá dar una conclusión distinta, porque se sabe que los objetivos de Hamás pues es reforzar los intereses económicos de Irán, de Rusia y de Qatar, y por otro lado se contraponen con los de Arabia Saudita, Israel, la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos, ¿no? Son dos bloques que ahí van a seguir complicando todo. Sí, bueno, efectivamente ambas partes se ubican en bloques opuestos a nivel de la geopolítica internacional, pero por lo pronto el conflicto y las hostilidades están concentradas en esta lucha entre Israel y el Hamás. Mientras tanto, el resto de los actores están como observadores, aun cuando, por ejemplo, en el norte de Israel siguen cayendo esporádicamente cohetes lanzados por el Hezbollah, sin haber entrado el Hezbollah de manera total y arrasadora a esta lucha, que Hezbollah es un representante, obviamente, de los intereses iraníes. Entonces, por lo pronto, está acotada la guerra a esta zona específica. Esa es la intención, por ejemplo, de Estados Unidos al haber trasladado estos dos portaaviones a la zona, el advertir a los otros actores que más les vale no intervenir. Rusia, por su parte, está muy ocupado con la guerra en Ucrania, aun cuando está, digamos, en el bando afín a los intereses iraníes en este caso. Por lo tanto, por lo pronto, Israel, su objetivo básico es destruir y desmantelar las capacidades operativas del Hamás, con objeto de que el Hamás, como organización que gobierna y que controla Gaza, quede absolutamente fuera de combate y que eventualmente se pudiera llegar a alguna solución política en cuanto a una nueva etapa en la vida de la población de Gaza bajo otro gobierno y otro control. Pues sí, porque también habría que agregar, le pregunto, a Hezbollah y los hutíes, con el financiamiento de Irán siempre, bueno, quizá también de Qatar, y bueno, ahí es que jamás ha logrado incrementar pues la cantidad y poderío de esos misiles en la última década, y también señalan que, bueno, los ayatolas chiitas de Irán lo que no pueden tolerar es la posibilidad de quedar aislados en el Medio Oriente, ¿no? Sí, bueno, se trata de una lucha entre dos poderes regionales que intentan asumir la hegemonía de la zona. Por un lado, el bloque sunita encabezado por Arabia Saudita y los otros países del Golfo, y por el otro lado Irán con sus aliados chiitas y también con la población chiita de Irak, que en cierta forma actúa bajo directrices de Irán. Ese es un poder regional y contra otro poder regional, y aquí en este caso pues Israel y Hamás se han convertido en el ring en donde de alguna manera están enfrentándose estos dos bloques. Vamos a ver qué es lo que pasa. Probablemente la guerra va a ser larga porque el desmantelamiento del Hamás evidentemente va a ser difícil. Ya ha destruido Israel 400 túneles y bajo los cuales operaban, y se sabe que hay kilómetros de túneles por debajo de la franja, en donde Israel pretenden insistir en terminar con el poderío del Hamás. Se dice que el Hamás tiene 30,000 militantes activos, que muchos de ellos, por cierto, no están vestidos como soldados, no aparecen como soldados, realmente al no tratarse de un ejército profesional, pues se confunden con la población civil, y esa también es lo que da una cifra de muertos dentro de la franja de Gaza, muy dudosa en cuanto a cuántos de ellos son combatientes y cuántos de ellos son civiles realmente. Sí, este fin de semana alguien escribía, y lo voy a decir en mis palabras, no me acuerdo exactamente cómo iba, pero que en este conflicto entre Hamás e Israel se debe pasar del karate al judo, de lo militar a la política,
en donde Israel debiera continuar siendo un país democrático y debiera apoyar a la Autoridad Nacional Palestina en la creación y desarrollo de un Estado palestino, lo cual le pregunto, ¿se antoja imposible hasta el momento? Bueno, la verdad es que ha sido difícil, ya han pasado muchos años de esfuerzos fallidos por concretarlo, desde los acuerdos de Oslo a fines de los 90 a las negociaciones del 2007, y ahora ante un nuevo panorama que se abre a raíz de este conflicto, se especula con la idea de que tal vez si las cosas fueran bien después del término de esta guerra, que se pudiera entregar la Franja de Gaza transitoriamente a una fuerza multinacional árabe, mientras que se fortalece a la autoridad palestina que reside en Ramallah, para que eventualmente esa autoridad palestina, esa autoridad nacional palestina, pueda asumir la responsabilidad por la Franja de Gaza y con ella se realicen las negociaciones pertinentes a fin de que se establezca el Estado Nacional Palestino a un lado de Israel, conviviendo con Israel y no como el Hamas pretende, que él pretendía la famosa Free Palestine, Palestina libre desde el mar hasta el río, lo cual significaba o significa, en palabras de ellos, la desaparición del Estado de Israel. Pero quizá los obstáculos principalmente tienen mucho que ver porque es un conflicto también. Sigue en la conversación con Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con la maestra Esther Chabot Askenazi, especialista en temas de Medio Oriente. Siempre muy agradecido con usted, maestra. Muchas preguntas, dudas del auditorio. Bueno, después de que Israel aprueba un alto el fuego de 4 días para permitir la liberación de 50 secuestrados por Hamas y también Israel libera de 150 a 300 palestinos de cárceles israelíes, en ambos casos principalmente mujeres, niños, algunos jóvenes, bueno, lo que sea. Le preguntaba doña Esther Chabot si aparte de la problemática económica, política, geopolítica y social, también juega un rol importantísimo y determinante el peso e influencia de la religión o del fanatismo religioso que imposibilita se pueda llegar a un acuerdo definitivo y de largo plazo, doña Esther Chabot. Bueno, la verdad es que es un poco extensa la explicación, pero diríamos en breves momentos, decir que dentro del Hamas efectivamente tiene un papel muy importante el extremismo, el radicalismo islamista, el fundamentalismo. Ellos, igual como los ayatolás en Irán, igual como los dirigentes dentro del Hezbollah, seguían por una ideología religiosa para la cual la presencia no musulmana o no islámica, sobre todo en la región del Medio Oriente, es anatema. Y por lo tanto, ellos circulan por la vida con esta intención y decisión de borrar la presencia de los infieles, entre comillas, que pueden ser judíos, cristianos o de cualquier otra religión, dentro de la zona del Medio Oriente específicamente, al considerar que se trata de una zona que históricamente les ha pertenecido y que tiene muchas implicaciones sagradas, de acuerdo con la narrativa del Islam, del origen en los tiempos de Mahoma, etcétera. En ese sentido, efectivamente, se constituyen una entidad guiada básicamente por un fundamentalismo religioso. Sí. Por otro lado, hay que decir que la autoridad palestina es diferente, porque dentro de la autoridad palestina sí existe una visión mucho más laica, y ya ha habido a lo largo de los muchos años, desde los años 90 en adelante, que la autoridad palestina reconoce la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. Pues sí, pero la religión, entonces, ¿está usted de acuerdo en principio como variable dentro de esta complejísima fórmula seguirá afectando, o el fanatismo religioso, como usted bien señala, seguirá afectando su resultado, ¿no?
Sí, efectivamente es un factor que hay que tomar en consideración, sin duda. ¿Y hasta dónde y hasta cuándo? Pues para saber, doña Esther. Sí, no tenemos bola de cristal. Oiga, pues igual que Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, también una gran incertidumbre acerca de cuánto más puede durar este conflicto, pero se puede decir que en este caso la causa ucraniana y también la causa de desmantelar el Hamas de esa zona constituyen fórmulas enfocadas a una mayor paz en el mundo, y el triunfo en este caso de Rusia y de las fuerzas del Hamas sería todo lo contrario. Pues hablando de esto último de la paz, el hombre, el peor enemigo del hombre, sigue siendo así, doña Esther. Pues sí, pasan los siglos y seguimos en la misma tesitura. Sí, bien. Siempre es un gusto escucharla y con enorme gratitud, ¿eh? Por nada, hasta luego, Juan Mario, buen día. Buen día, Esther Chabot.